días, amigos de Voz para el Cambio. Hoy listo todo el personal que corresponde a los lunes. Y esta es una fecha muy trascendente en la República Dominicana y se pudiera decir que en gran parte del mundo. Entre nosotros conmemoramos el 161 aniversario del fusilamiento de Francisco del Rosario Sánchez, el mártir de San Juan de la Maguana, como se le ha denominado en algún momento. Nadie sufrió en esa etapa más que la familia Sánchez, también su hermano Andrés, María Trinidad Sánchez, fueron víctimas del malvado de Pedro Santana. Cuando uno revisa la historia nacional, no encuentra justificación histórica para que Joaquín Balaguer llevara este monstruo al Panteón Nacional, sobre todo si uno lee cuál es la posición de Joaquín Balaguer respecto a Santana en su obra La Isla al Revés y El Centinela de la Frontera. Son cosas distintas, son actuaciones incomprensibles, y hay quienes han dicho que Joaquín Balaguer tomó esa decisión como una venganza en contra del pueblo dominicano porque no lo complació, lo desarraigó del poder. Y esto lo podemos entonces ahora concatenar, porque en 1978 un hombre que un día como hoy también se quitó la vida, el presidente de la República, Antonio Guzmán Fernández, siendo presidente, un día como hoy, pues tomó esa decisión lamentable. Y hay que decir que Antonio Guzmán Fernández fue quien retornó la libertad pública a este país, porque hasta antes del 78 un programa como Voz para el Cambio no podía salir. Lo cerraban y cogían preso al que intentaba mantener posiciones como las que se manifiestan en este espacio y otros que son de la misma categoría contestataria. Pero ya vi ahí que tengo en el espacio a Jacinto Ascensión, con quien podemos ver este y otros temas que son de interés nacional. Adelante, Jacinto. Sí. Y veo que por ahí también anda amenazando el doctor Freddy Ferreras. Amenazando no, intentando entrar a la plataforma. Sí, saludos, muy buenos días, Juan Francisco de la Rosa. Muy buenos días a ese público televidente que cada día de lunes a viernes están pendientes aquí en su espacio Voz para el Cambio, una ventana abierta de posibilidades, aquí transmitido por Telecanal 28, Éxito Visión y otras plataformas en las redes sociales. Escuchar ese comentario de apertura de este espacio hoy lunes 4 de julio, sobre este gran patricio, uno de los padres de la patria. Y a mí no tanto me preocupa lo que Balaguer hizo en su momento de llevar a este señor, a Pedro Santana. Prácticamente cuando uno va al Panteón Nacional, ese que está en la calle Las Damas, esquina Mercedes, ahí donde le decían la iglesia de los jesuitas, ver ahí a Pedro Santana y luego a María Trinidad Sánchez, ver al verdugo junto a la víctima, eso es terrible. Pero yo
pregunto, ¿sí? Balaguer tomó esa decisión, pero ¿qué ha pasado con los demás políticos, los demás gobiernos que se han instalado en el Palacio Nacional? Porque así como se creó esa ley o ese decreto para llevar a Pedro Santana a ese panteón, de la misma manera se puede hacer para sacarlo también. ¿Qué es lo que ha pasado? Y esa es la pregunta y esa es la preocupación. ¿Qué es lo que ha pasado entonces con los demás gobiernos y los políticos que están sentados ahí en el Congreso Nacional para que no se haga una propuesta nuevamente? Sé que alguna gente ha hecho propuestas por qué no ha prosperado, porque nadie ha querido hacer ese cambio. Entonces, ahí tenemos esas interrogantes de por qué no se ha sacado ya a ese señor del panteón nacional. Ayer cuando veíamos la noticia de 40 años del aquel, ese día gris aquí en la República Dominicana, ese precursor porque hablar de el 78, el PRD, asumir la presidencia de la República, la sociedad en ese momento volvió a vivir lo que se sintió cuando en el 63 el profesor Juan Bosch había ganado la selección. Eran aires de libertad, eran aires de ver una sociedad, un país que se merecía de mejores destinos. Y eso veíamos en ese gobierno que se instauró, encabezado por Antonio Guzmán Fernández. Lamentablemente, faltándole prácticamente pocos días para concluir ese mandato por 4 años. Luego ya todos conocemos más adelante qué pasó con los próximos 4 años que ganó también el PRD en la cabeza de Jorge Blanco y cómo terminó. Y creo que desde esa muerte, desde ese asesinato, bueno, en ese caso fue un suicidio de Antonio Guzmán Fernández, prácticamente esos aires de nobleza, de esperanza, de un mejor porvenir en la República Dominicana, se vio automáticamente empañado, de tal manera que hasta el día de hoy, en este año 2022, no hemos tenido realmente una paz interior, no hemos tenido realmente un gobierno que pudiera ser realmente referente a lo que se pudo vivir o el intento que se hizo con este gobierno del 78 que encabezó el amigo Antonio Guzmán Fernández. Y esa es la historia y ahí estamos sumergidos. Usted sabe que la historia contemporánea en la República Dominicana lamentablemente todavía no es materia de estudio en las escuelas, liceos, colegios de la República Dominicana, y entonces un programa como Voz para el Cambio, que lo ven jóvenes, lo ven gente de diferentes edades. Hay que decir que Antonio Guzmán Fernández era un demócrata, porque en 1965 él fue cuando tuvimos la confrontación militar con la potencia más poderosa del mundo, Estados Unidos. Nosotros no le ganamos, pero tampoco ellos nos ganaron a nosotros. Tuvieron que sentarse a negociar. Entonces, Guzmán Fernández fue dentro de las personas que se hizo mención para que ocupara la presidencia de la República. Desde entonces él venía siendo una figura política a tomar en cuenta, pero
las condiciones que le pusieron en ese momento, unas de ellas era que todo lo que se olían que podían ser de posiciones extremas en la guerra de abril, había que sacarlo del país. Antonio Guzmán no aceptó esa oferta y entonces no ocupó él ese puesto, lo cedió. Y entonces, como ya vemos que Freddy entró, a quien saludamos desde ahora, decimos que para nosotros, Freddy, que es un estudioso de la historia contemporánea, el hecho de que una vez llegado el presidente Antonio Guzmán al poder, se eliminó para siempre a que las personas en República Dominicana sean perseguidas por su posición política. Entonces teníamos las cárceles llenas de presos políticos y muchos exiliados, porque el gobierno de Joaquín Balaguer no permitía eso. A los jóvenes les decimos que pueden buscar un trabajo breve de la periodista, está apellido Herrera, Ruth Herrera, que tiene como título La viuda de los 12 años. Hay otro trabajo muy importante del Chino Ferrera llamado Chapeo, que ahí el que quiere saber qué fue, porque hay muchachos que ya tienen 30, 40 años que no saben lo que fue eso. Ahí ellos pueden tener una idea. Eso fue una dictadura. Para el que no estaba de acuerdo con Balaguer, una dictadura igual que la de Trujillo. Adelante y bienvenido, doctor Freddy Ferrera. Muy buenos días, don Juan Francisco. Hace tiempo que no nos encontrábamos aquí en nuestro programa, en el programa de todos nuestros amigos y amigas que nos ven y nos escuchan cada lunes. Para mí es un gran placer. Quiero saludar también a Jacinto, si está conectado, y a nuestro jefe, don Alfonso Torres. Pues veo que tienes un tema pues de la historia reciente del país, como fue la presidencia que llevó a cabo don Antonio Guzmán Fernández en el 1978. Asumió el poder luego de muchos años de luchas y de amagar y de tratar de superar, ¿verdad? Pues esa tiranía ilustrada, como se le llama a esos primeros 12 años de Balaguer, donde se aplicó un estilo de gobierno muy parecido al estilo de gobierno del tirano Trujillo. Se aplicó un estilo de gobierno donde realmente las mafias, desde el poder y sobre todo la represión, no debemos olvidar la creación de la funestamente famosa La Banda Colorada, que fue dirigida por un ex izquierdista, vamos a tener que decirlo, Ramón Pérez Martínez, alias Macorís, que fue un ingeniero que creó y lideró esa banda y se rodeó de una serie de renegados que venían de esa época de la izquierda revolucionaria, de todos los grupos que en ese momento formaron la izquierda, pues se rodeó de estas y de una gran cantidad de miembros de las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional. Ellos creaban una banda de terror que nosotros, siendo muy jóvenes, apenas adolescentes, teníamos que salir corriendo de la escuela sin saber a qué le corríamos. Cuando mencionaban ahí viene la banda, pues los muchachos de esa época, yo estaba en escuela pública, pues salíamos corriendo, porque lo que nos habían dicho y lo que veíamos era, lo que teníamos en el imaginario era un grupo de fascinerosos con palos, con piedras, con cadenas, que venían, se entraban en los recintos, en las escuelas, sobre todo los liceos, y acababan con todo el que encontraban, alumnos, maestros, con todo el que encontraban a su paso. Entonces, esa fue la juventud, esa fue la adolescencia que vivimos, lo que vivimos en esa época de los posguerra, 66 hasta el 78, cuando hubo entonces una coalición de fuerzas y se dieron las condiciones para sacarle el poder a Balaguer. Juan Bosch se había negado prácticamente a asistir a las elecciones durante todo ese tiempo, aduciendo que a Balaguer no había manera de sacarlo allí, que era un matadero electoral, y que la única manera es que el pueblo se uniera, que hubiera una gran cantidad de fuerzas
capaces de sacar a Balaguer, aunque con votos, pero prácticamente por la fuerza. Y eso ocurrió, pero no fue realmente una gran coalición de fuerza. Sí lo hubo, una gran coalición, hubo un primer intento, el famoso acuerdo de Santiago, que no se pudo dar, y ya luego en el 78 pues se dieron las condiciones, pero sobre todo porque los amos de Balaguer, pues el imperio americano entendió que ya no era conveniente tener a Balaguer en el poder, que fue lo mismo que ocurrió unos años antes con Trujillo, donde entendió que ya no era conveniente, ya no era efectivo, ya no era rentable para sus intereses el tener a Trujillo en el poder, y decidió salir de Trujillo. Ellos lo decidieron y pusieron las condiciones. Pues pasó lo mismo con Balaguer. Traer al gobierno al PRD, a los 78, ya el PRD, pues Juan Bosch, el propio Juan Bosch en el 73, lo había denunciado como un grupo que no tenía realmente la vocación de hacer las transformaciones que el pueblo necesitaba, que esa dirigencia, cuando hablamos de dirigencia nos referimos a los dirigentes reales del PRD, porque en ese tiempo Peña Gómez era el líder indiscutible de las masas, pero no era el que dirigía el partido. Entonces se da la asunción de Antonio Guzmán Fernández, Silvestre Antonio Guzmán Fernández, a la presidencia, una persona decente, como ustedes bien decían, con una gran resiedumbre de carácter, muy recio de carácter, una persona democrática que había estado, pues había formado parte del gobierno de Bosch en el 65, durante la guerra, y una persona pues acaudalada, una persona de cierto poder económico, de esa burguesía santiaguera, burguesía agrícola, agroindustrial, y llega al poder y lógicamente avanzamos mucho. En términos de libertades públicas avanzamos, en términos de lo que eran el cese de las persecuciones y las muertes selectivas, avanzamos muchísimo. Pero lógicamente, ya con esto termino mi comentario, ya ese partido al que le sirvió de colchón para ir al poder, que fue el PRD, hoy en día muy disminuido como siglas, ¿verdad? Hoy en día prácticamente inexistente. El PRD ya estaba infestado por ese virus de la corrupción entre sus principales dirigentes, y vimos que al cabo de 4 años Guzmán, un poco asqueado por esos desmanes de sus funcionarios, incluyendo a miembros cercanos de su familia, pues decidió incluso quitarse la vida al final del año 82, del periodo presidencial del 82, 7 meses antes de cumplir su mandato, decidió quitarse la vida. Se suicidó en pleno palacio. Bueno, muchas gracias, un poco la historia reciente. Yo quiero decir que Alfonso está muy activo, y Alfonso en cierta medida parece que siente celo con este segmento, porque él ha comenzado a saludar a las personas por su nombre, como quien dice, ellos están ahí, pero yo no quiero que ustedes dejen de seguirme a mí. Pero él fija una posición y dice que los restos de Santana no lo han sacado del Panteón Nacional porque de las Fuerzas Armadas se oponen a una desgracia como esa. Pero ahí también está en sintonía Ramón Ureña, desde Manzanillo, Montecristi, Aristóteles, que siempre es una persona de Voz para el Cambio muy fundamental, la doctora Piñero también entre línea, la doctora Paula Xiomara, mucha gente. Santiler nunca se pierde tampoco, como dice Alfonso siempre, por aquí uno ve una parte de la persona que está en Voz para el Cambio en este preciso momento, porque esto se ve por diversas plataformas. De todas maneras, agradecemos a cada uno de los que tienen la dedicación de escuchar, ver a Voz para el Cambio. Jacinto Ascensión, ¿tiene alguna reflexión? No, ya, sería bueno irnos a la pausa, no sé si tiene el tiempo y así entrar con otro tema cuando regresemos a la pausa. Ya ustedes deciden. Adelante, producción. Regresamos de una vez solo para cumplir con una indicación técnica.